Con cuánto gozo nos reunimos esta mañana para adorar y bendecir el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es para nosotros, hermanos, una verdadera alegría poder llevar a cabo esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe y que juntos nos podamos unir en una sola voz para adorar y bendecir el santo nombre de Jesucristo. Por eso el salmista dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esta mañana nos unimos en esa armonía, en esta solidaridad, para cantarle al Rey de la Gloria, que es Jesucristo el Señor nuestro. Y antes de iniciar esta transmisión, como siempre lo hacemos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, solamente queremos extenderle esta invitación porque estamos ya por concluir la enseñanza sobre el libro de profecía. Estamos ya unas semanas y verdaderamente esto es una grande bendición para nuestra vida. Como lo ha dicho nuestro pastor, esta es mi herencia generacional para que la gente se ame del Evangelio, ame este Evangelio, ame a la persona de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo quede para la eternidad. Así que le invitamos todos los días sábados a partir de las 7 de la tarde y terminando esta enseñanza que hemos hecho un paréntesis, nuestro pastor continuará sobre el libro de Apocalipsis. Así que le invitamos a que usted nos acompañe. Y el día de hoy vamos a dar inicio precisamente con un pasaje de la Escritura que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 2. Y su palabra dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus conyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Entonces hablarán a ellos en su furor, y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos con vara de hierro, con vaso de alfarero los desmenuzarán. Y ahora, reyes, entended, admitir corrección, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Que Dios bendiga su palabra. Y esta mañana, claro que somos bienaventurados, que significa una plena felicidad en Cristo. ¿Y por qué somos felices? Porque un día nuestros ojos espirituales fueron abiertos y descubrimos que éramos pecadores y que Cristo Jesús había venido para morir por todos los pecados de la humanidad. Porque verdaderamente nuestra vida, que estaba árida, seca de la presencia de Dios, necesitaba una fuente que saltara para vida eterna. Y este día vamos a cantarle a esa majestad gloriosa, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que el día de hoy sigue cambiando la vida de todos los hombres y las mujeres que vienen a rendirse delante de Él. No hay cosa más maravillosa que ver a una persona entregar su vida a Cristo. Verdaderamente alegra nuestra vida, causa una emoción porque sabemos que la Escritura dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso alegra nuestras vidas. Los pecados de los hombres son borrados y nunca más, dijo el Señor, me acordaré de ellos. Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz. Nosotros deberíamos de estar allí, pero Él tomó nuestro lugar, nos dio redención y vida eterna.
Así que el día de hoy, con toda emoción, vamos a cantarle a ese poder maravilloso que Jesús murió en la cruz del Calvario. Un día difícil, un día lleno de dolor y de tristeza, pero fue la más grande victoria que Cristo Jesús tuvo por todos nosotros. Rescató nuestra vida. Él murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Así que con gozo y con alegría cantemos a esa sublime gracia que Cristo Jesús nos otorgó. Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna, te declaro corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entornados por las huestes que quisiste rescatar. Alma que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste, con bellísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu presencia, Salvador propicio ser.
Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero leer. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me
fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros
Gracias, gracias a Dios porque nuestra alma se puede derramar y podemos decirle al Señor, gracias Señor, porque nos has hecho una nueva criatura. Una criatura que alaba y no maldice. Una criatura nueva en Cristo Jesús, que podemos gozarnos en su presencia y podemos cantar a esa bella historia que es la historia de la salvación. Y en esta hora vamos a dejar este lugar a nuestro pastor Natividad Ramos Ramos, porque él va a continuar con esta serie de mensajes sobre la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Y con gozo, hermanos, me gozo por la vida de mi padre, que el Señor le ha permitido continuar predicando este precioso evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano Ramos. Gracias. Pues lo único que puedo decir con más propiedad es que me alegro mucho de estar de nuevo y encontrarme con ustedes, mis hermanos, que me han acompañado en lo que hemos llamado la ruta ministerial del Señor Jesús. Por alguna razón tuve que posponer mi participación, ustedes lo saben, pero estamos aquí de nuevo y con mucha alegría. Y entonces yo voy a aprovechar, por supuesto, para recordarles que todos los domingos, todos los sábados a las 7, pero todos los domingos a las 11, usted tiene mensaje, enseñanza en la cual puede usted disfrutar. Y bueno, usted recuerda que lo último que hablamos fue justamente sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces que hizo el Señor Jesús allá en una zona, no era desierto en plenitud, pero era una zona desértica en cierto sentido. Y ahí alimentó evidentemente a más de 5,000 gentes, porque serían 5,000 hombres, pero evidentemente iban mujeres, iban niños, lo que hace que el número se incremente. Fue un milagro precioso porque fue un milagro donde trajo a existir lo que no existía. Nadie tenía pan para comer, sin embargo el Señor les proveyó. Y luego quiero recordarles que el Señor, que quisieron hacerlo rey, el Señor Jesús no aceptó, esto los decepcionó, a grado tal que se siente y se entiende que hasta sus discípulos estaban interesados en que lo hicieran rey, porque les ordena que se vayan al barco y regresen, pero tuvo que insistirles. Y eso nos da esa idea de que pues ellos querían que el Señor allí lo hicieran rey. No lo podemos culpar que hayan pensado así, pero al siguiente día el Señor Jesús viene a Capernaum, y allí en Capernaum lo encuentran estas gentes que habían estado en esta reunión hermosísima. Y les dije a ustedes que le hicieron una pregunta muy simplista. Preguntarle, ¿cómo llegaste hasta aquí? Cuando que con el Señor Jesús, Hijo de Dios, hay cosas muy interesantes, de gran trascendencia, con las que se puede hablar con Él. Sin embargo, allí en Capernaum, esa multitud lo abandona y se da la noticia, por así decirlo, en todo Israel, necesariamente, que Jesús estaba siendo olvidado. Es decir, que ya no lo seguían. Y precisamente
hablé sobre eso también. Y el mensaje del día de hoy, que está ya en el capítulo 7 de Juan, aborda cuando el Señor Jesús ya no está en Capernaum, sino que va a Jerusalén. Es la fiesta de los tabernáculos. Y entonces allí se da un nuevo encuentro muy interesante. De eso quiero predicar esta ocasión, hablar a ustedes. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 22 en adelante. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en sábado hice sano todo un hombre. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Decían entonces unos de los de Jerusalén: ¿no es este el que buscan para matarlo? Y aquí habla públicamente y no le dice nada. Habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo. Mas este sabemos de dónde es. Y cuando viniera el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Y es razonable. Decían que era de Jerusalén, de Nazaret, pero en realidad era de Belén. Entonces no sabían. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo: y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad de reflexionar sobre este tiempo, esa ocasión, oír las palabras de tu Hijo, pensar en ellas, disfrutarlas. Que nuestro corazón sea alimentado esta tarde por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entramos al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y lo menciono así porque el Señor Jesús ha dejado Capernaum, donde fue toda esta historia de las gentes que habían estado en la multiplicación de los panes, que luego lo abandonaron, y que el Señor Jesús ahora deja Capernaum y se viene a Jerusalén. Entonces, ese cambio nos lleva precisamente al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Mire, el ministerio del Señor Jesús se ha terminado en Galilea, donde el Señor hizo la mayor parte de sus milagros. Ahora, habrá de dedicar el tiempo que le queda hasta la crucifixión, como 6 meses, y se ha de ir a la región de Perea. Pero a este tiempo, a estas alturas, la hostilidad hacia su persona es abierta, es franca. Pero por parte del Señor, Él ha endurecido su lenguaje. Sin embargo, había expectación por verlo. O sea, se inconformaban con muchas cosas, pero no podían estar sin Él. Tenían expectación de verlo y buscaban descubrirlo entre esa multitud que habían venido a Jerusalén.
Y se preguntaban, disfrútelo, se preguntaban, ¿habrá de venir? Pues el Señor fue. Y cuando el Señor llega, de inmediato se convierte en la figura dominante, notoria. Eso es maravilloso, que la persona del Señor Jesús se convierta en la figura dominante. Y entonces abre un diálogo con la multitud. Multitud en Jerusalén que representaba dos corrientes. Una de que era un engañador. Otros hacían defensa, afirmando que Jesús era bueno. No podemos entonces dejar de entender que aquella reunión era un campo de batalla. Es cuando llega el Señor Jesús y da respuesta a los que buscaban desprestigiarlo. Y lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Exhibiendo las deficiencias que padecían sus almas, como lo había hecho en Capernaum, exhibiendo las deficiencias del pueblo. Es que le oían admirados de lo que decía, porque oírlo les hacía sentir un gran placer, delicia, pero cometían un gran error, pensando que lo que Jesús decía nada tenía que ver con ellos. Nadie puede llegar a pensar que Jesús habla, pero para otras gentes, sino para nosotros. Y esa forma de entender equivocadamente descubría que en esa gente, en ellos, no había esa fe que Él exigía hacia su persona. Allá en el capítulo 6 dijo que creáis en el que Él ha enviado. Por lo que esa clase de fe, yo quiero llamarla, y que ustedes la anoten en su corazón, fe de superficie puede llamarla. Esa clase de fe que se marchita luego. ¿Cuántas veces vemos eso? Gente que aparentemente se emociona su alma, pero luego se marchita. Porque creer en Cristo, mis hermanos, mis amigos, no es cuestión de decir qué bien habla. No, es cuestión de ir mucho más allá. Porque la exigencia es que usted crea en el Hijo de Dios, pero que crea en Él como su Salvador. Entonces, bien puedo llamar a esto, hablaba de una fe que exige. ¿Por qué digo que exige? Porque esto tiene usted que entenderlo muy bien, y la gente a la que usted enseñe o quien me esté oyendo. Creer en Cristo no es un ruego, es una orden. Porque Dios ordena, dijo Pablo, que su Hijo sea recibido, que sea creído. Y esto tiene una lógica, porque si no fuera una orden, ¿por qué habría de castigar eternamente a quien rechace a su Hijo? No hay duda que el Señor Jesús quería calar hondo en el alma de aquella gente y pone al descubierto su carácter superficial. Usted puede estar convencido que Jesús es el Hijo de Dios, y aún más, creer que pagó por sus pecados en la cruz del Calvario,
Y aún más, creer que si lo invoca, usted será salvo. Pero con todo y eso, si usted no lo recibe en su vida, se compromete con Él, establece una relación, usted no logra absolutamente nada. Va conmigo entonces entendiendo ese detalle. Y a eso de no querer ir más allá con Cristo, le he puesto también un calificativo que le he llamado tener la deficiencia de la voluntad. Ahora, reconozco por la misma palabra de Dios que usted puede tener la seguridad que Dios no lo obligará, no violentará su libre albedrío si usted no quiere recibir a Cristo. Si usted aquí que me está oyendo no quiere recibir a Cristo, tenga la certeza que Dios no va a obligarlo. Pero también debo decirle que habrá de juzgarlo por eso. Y Dios lo hará y lo llamará a cuentas en el ejercicio de su derecho soberano, porque Él es el Señor. Mire el versículo 17. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios. Y haré una precisión. Al decir eso, Jesús pone al descubierto la existencia de una ley espiritual. Fíjese los calificativos que hemos dado. ¿Por qué? Porque si alguno dice que no tiene fe en su persona, pero que sí quiere saber, conocer a Cristo, el Espíritu Santo de Dios, si usted lo desea, desatará dentro de usted una operación y empezará a suceder en usted la certeza de la fe en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Él es el que lleva a los hombres a Cristo. Sin embargo, volvamos a lo que ahí sucede. Al ver a Jesús hablando públicamente, se ven muy sorprendidos y dicen, ¿no es este el que buscaban para matarlo? Y apelan a una lógica. Habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo. Y eso de habrán entendido verdaderamente se refiere, habrán llegado a convencerse por causa de una investigación que Él es el Cristo. El apóstol Pablo contesta diciendo, si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si hubieran conocido, quiere decir que por más que dijeran, no lo conocían. Seguían sin entender. Esa es la gran cuestión. El alma de cada hombre o mujer debe interesarse y entender quién es Jesús, el Hijo de Dios. Establecer una relación con Él. Y es la razón por la que yo predico y razono esta fe. Y lo hago, la razono con el mayor cuidado posible. Para eso es la predicación. Para dar información fidedigna, para que usted tenga motivos para creer en el Hijo de Dios. Y yo le estoy dando argumentos a través de este mensaje, precisamente para que usted lo razone y llegue a convertirse en un hijo de Dios.
entender que es a quien Dios envió del cielo para que ejecutara el más grande rescate jamás ejecutado en la historia del universo. Alabado sea Dios. Va conmigo. El Hijo de Dios dejó su gloria, dejó su trono, se hizo hombre, entró a territorio hostil aquí entre los hombres, un territorio dominado por el Satán y por las tinieblas, pagando en la cruz, pagándole a la justicia divina nuestra deuda. Y la justicia divina se daría por satisfecha. Él pagó nuestros pecados y yo siempre digo, y nos dejó en cero deuda. Nos trasladó al reino de su amado Hijo, dice la Escritura. Y nos tenemos que reconocer como rescatados eternos. Alabado sea Dios. Si usted es salvo, es usted un rescatado eterno. Pues Cristo afirmó que creyendo así en Él, el hombre tiene vida eterna. Tómelo esto para usted. Pero volvamos a ese auditorio que a causa de su incredulidad en Jerusalén, el Señor Jesús los llevó a un callejón sin salida. Y es cuando el pueblo empezó a hacer sus propias conclusiones. Y partieron de un caso hipotético, que no es, pero si así fuera. Algo así como, suponiendo que no sea este el Cristo. Cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que hace este hombre ahora? Estaban tensos. Y en ese momento fue cuando los líderes religiosos enviaron dos soldados del templo para aprender a Jesús. Pero ¿sabe qué hicieron estos? En vez de llevárselo, se quedaron a oírlo. Y no se lo llevaron. Y yo desde aquí les aplaudo. Pensaron sin duda, es que un hombre que habla como habla él, no merece ser tratado de manera indigna. Fíjese el pensamiento que hubo en ellos. Y se arriesgaron a un castigo al no obedecer. Y aún más, hicieron una irrefutable defensa del Señor Jesús. Como me gustan en el Evangelio encontrar uno que otro que hizo defensa extraordinaria del Señor Jesús. Como aquel que el Señor sanó, que le dijeron, el que te sanó es pecador. Y él dijo, pues yo no sé si sea pecador, pero yo era ciego y ahora veo. Eso es darles clases, hacer una defensa extraordinaria del alma. Hicieron una defensa irrefutable, defensa de Jesús con las palabras más honorables. Qué extraordinario es creyentes que se preocupen por hablar del Señor Jesús de manera honorable, diciendo jamás hombre alguno ha hablado como este. Y afirmo lo siguiente,
que descalificar a la persona del Señor Jesús sin saber suficiente de su persona no es de gente inteligente. Porque es común que muchos opinen sin saber gran cosa del Señor Jesús y lo juzgan. Y entonces, pero entonces déjeme decirle una cosa, sí había manera de investigar sobre la persona de Cristo. Lo que usted quiera es que no hallamos la manera de creerle, pero podían haber investigado y asegurarse, por lo menos, que había probabilidad o probabilidades que Jesús fuera lo que decía ser. No importa que no tuvieran la total certeza, pero por lo menos decir hay mucha probabilidad que Él sea el Mesías. Sencillo, tan solo con que hubieran ido al libro de las genealogías. Ahí donde está registrado de quién es hijo, quiénes son sus padres, quiénes son su familia. Y fácilmente hubieran descubierto los líderes que Jesús era de la casa de David. Pero no quisieron hacerlo. Que era de la tribu de Judá, de la aldea de Belén. Porque ese registro debía estar fresco todavía. Esas cosas para ellos hubieran sido muy buenos indicadores, por lo menos que existía cierta probabilidad, y hubieran dejado su burla, pero no quisieron. Hay gente que no quiere, y estos no quisieron invertir tiempo en la persona del Señor Jesús. Esa gente ilustrada, ejecutiva, no les interesó investigar, no le dejaron tiempo a Jesús, pero en cambio hubo otro grupo que sí le dedicó el tiempo. Lo hizo la gente común, la gente del pueblo. Y reflexionaron ellos sobre Jesús. A ver qué cosas había a su favor. Y para empezar, en su reflexión, reconocieron los milagros que Él hacía, diciendo, nadie hace más señales que Él. Punto a su favor. Otro decía, nadie ha hablado como Él. Otros decían, nadie enseña como Él. Algo así como, Él es único. Y esta mañana yo le digo, yo sí creo eso con todo mi corazón, que Jesús es único. La declaración que hasta ahí llevaban era lo mismo que llegaran a decir que Jesús era único. Y estos sabían muchas cosas de Jesús, esa gente del pueblo. Y yo digo que eso es bueno. Quizá usted sea como ellos, porque a mí me sorprende cuánta gente que lo oigo en la iglesia o que habla con algún hermano o conmigo, se muestran como profundos conocedores de la persona de Cristo. Y bueno, yo le voy a decir una cosa, yo los felicito por saber tanto de Él.
Pero también le voy a marcar una verdad, agárrele para su alma, que eso no le dará salvación. Podrá usted conocer lo que quiera. Y en el verso 27, en su investigación, yo dije, llegaron a un callejón sin salida. Alabado sea Dios. Su vida puede estar en un callejón sin salida. No pudieron salir ante sus cuestionamientos. ¿Y qué hicieron? Pues ahí se detuvieron. ¿Está usted, mi hermano o mi amigo, detenido en alguna parte de lo que usted cree de Jesús? Es que Jesús es de Nazaret, decían. Pero allí usaron un dicho. Y no se debe juzgar al Señor por los dichos populares. Porque ese dicho popular les habría de cerrar el camino. Hasta allí habrían de llegar. Y dejaron la búsqueda. ¿Hasta dónde ha llegado usted? ¿Ha usted abandonado ese intento que alguna vez hubo en su alma? Es decir, de saber, de investigar del Señor Jesús. Estos llegaron hasta cierto nivel, es de Nazaret, y ahí se quedaron, no pudieron avanzar. Y yo creo que es el caso de muchos de los que me están escuchando en esta mañana. Se guiaron por un antiguo refrán popular. No cometa ese error. Y se basaron en el dicho, es que de Nazaret no sale nada bueno. Y se apoyaron en ese dicho para decir, bueno, es un buen hombre, pero no es el Cristo. Y la salvación consiste en que usted lo reconozca como el Hijo de Dios, el Salvador. Y llegaron a una conclusión. Espero que usted no haya llegado a ninguna de esas. Y llegar a decir, pues entonces no puede ser el Cristo. Y esta gente que está diciendo eso ahí en Jerusalén, representa a los que dicen, mire hermano, yo soy muy práctico o pragmático. Yo no me complico la vida. Lo que diga la sabiduría popular, para mí es más que suficiente. Yo con eso tengo. ¿Usted usa los refranes acaso para juzgar la fe? Pero bien ha dicho la gente que sabe pensar. Ahora le cito a los que sí saben pensar. La gente pensante, que normalmente dice los que son muy prácticos llegan a estar equivocados. Y esos en Jerusalén eran muy prácticos, porque resolvieron las cosas de corto plazo, olvidando las consecuencias de eso, pero a distancia. Porque la historia está consciente y lo grita a todos los cuatro vientos, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que lo que Él decía de Él no estaba equivocado. Pero la reflexión práctica y simplista de algunos los ha llevado a jugarse su destino eterno, en un refrán, juzgando a Jesús de esa manera. Esa gente exhibió otra de sus grandes deficiencias. Ya van creo que 4 deficiencias. Y en este caso era la deficiencia de criterio.
que exhibía, que mostraba cuán superficiales eran sus opiniones. Y yo le quiero pedir a usted, revise su opinión. Juzgar las cosas por un refrán no es serio. Escúcheme, juzgar la fe de Cristo, juzgar a la persona del Señor Jesús con un refrán no es cosa seria, pero sí es la deficiencia de muchos de los que me están escuchando. Porque no son serios, son superficiales sobre la persona del Señor Jesús. Y esa manera de opinar causó que le restaran importancia al Creador del universo. Pero ese error les costó que murieran en incredulidad. Porque Jesús les dijo, en vuestros pecados moriréis. Y después de que usted muera, nadie podrá cambiar nada. Al Señor Jesús se le invoca mientras usted tenga vida. ¿O no dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se hace confesión para salvación? Entonces, usando esa lógica, yo le diría esta mañana, no se dé el costoso lujo de ser indolente hacia la persona del Hijo de Dios. Dele toda la importancia que no le haya dado hasta aquí. ¿Qué le cuesta a usted cerciorarse de quién es Jesús? Yo le digo esta mañana y le recomiendo, cerciórese. Y va a encontrar una sorpresa muy agradable conmigo. Cambió mi vida por muchos años, desde hace muchos años. Pero volvemos con esa gente, los que andaban investigando. Porque hay mucha gente que la podemos conocer en la iglesia, que cómo hacen, cómo dicen, que investigan, que buscan, que preguntan, que ellos son conocedores. Pero muchos hasta ahí llegan con su investigación. Y apoyados en ese criterio popular, decidieron que lo que conocían de Jesús era más que suficiente, que no tenían que saber más cosa de Él. He visto como algunos juzgan la fe en Cristo por algún conocido, por algún familiar o conocido que se convirtió a Cristo. Porque no puedo negar que muchos se convierten a Cristo, pero que luego abandonó el camino del Señor. Y eso lo tienen allí anotado. Y se apoyan en el fracaso de ese conocido, de ese familiar. Y defienden su rechazo diciendo, ¿para qué voy a comprometerme si voy a andar igual que mi pariente, igual que mi amigo, igual que mi primo? ¿Ve lo que le estoy diciendo? Pero yo tengo 58 años de haber recibido a Cristo. Y aquella experiencia no fue una mera emoción. Porque se ha dicho con toda justicia que una emoción solo dura 3 días. La mía tiene 58. La mía ha durado muchos años. Entonces, algo tiene que tener de cierto. Y a usted le digo, no se quede agarrado de una objeción de lo que otros dijeron. Yo esta mañana le digo,
No se apoye en lo que otros han dicho del Señor Jesús, del cristianismo, de la fe. Conózcalo a Él. Que Jesús no sea solo el que salvó a su primo, el que salvó a un predicador, sino que Jesús sea el que lo salve a usted. Es muy importante. Y en medio de las confusiones en que se debatían sus pobres almas confundidas, Jesús interviene. Se hace oír, buscando un poco de cordura en ellos. Y les dice, el 28, entonces clamaba Jesús en el templo. Alzó su voz con fuerza. Puso toda su energía, toda su emoción, porque quería llevarlos a que creyeran en Él. Yo digo, no hay duda que Jesús es un buen pastor, porque no se cansaba de buscar las ovejas perdidas. Y les gritaba, por si acaso lo oían, por si acaso se enteraban que los andaba buscando. Yo le pregunto a usted que me escucha esta mañana, ¿se ha enterado que Jesús tiene 2000 años buscando al pecador? Clamor que sin duda se ha oído por siglos en el mundo a través de sus predicadores. Y yo hago eso esta mañana, clamo y le digo, tomen con seriedad estas cosas eternas. No pueden darle una opinión superficial. Ahora mismo, sin duda, el Espíritu de Dios ha de estar participando en sus corazones. En usted se está dando una intensa lucha por decidir si lo acepta o no. Y es la operación del Espíritu Santo. Cuando se oye la palabra, cuando se escucha la palabra, el Espíritu Santo viene sobre el hombre. Y usted sin duda siente esa presión dentro de su corazón. Sí, y Jesús cierra ese intento diciéndoles, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Quería igual a decirles, porque saben algo de mí, piensan que me conocen. Piensan que tienen una plena identidad de mi persona. ¿Acaso saben quién es el que me envió? Si a Jesús usted no le da importancia, entonces no le está dando importancia al Padre que lo envió a su Hijo, que lo envió para que lo salve. Y descubre así el agravio que se le está haciendo al Padre al no recibirlo a Él. Ustedes saben algo de Dios, pero no saben nada de mí, diría el Señor. El que no conoce nada de mí, no diga que conoce a Dios que me envió. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¡Qué argumentación tan extraordinaria! Yo quiero pedirle esta mañana que usted abra su corazón. Yo voy a orar en este momento para que algo suceda, para que el Espíritu de Dios profundice dentro de su alma. Padre eterno, yo he predicado este mensaje sabiendo que la palabra trae fe en el hombre. Y yo te invoco, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que tu Espíritu Santo convenza y quienes me escuchan
decidan dejar la superficialidad, la indolencia y le den importancia al Hijo de Dios, porque les conviene mucho, porque un día seremos confrontados con el Eterno. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo ruego. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que regresar y encontrar al Señor Jesús en esa ruta se convierta en una bendición. Señor les guarde. Dios les bendiga.